Vieran que yo antes también tenía el problema que le daba en la flechita y me agrandaba mucho el texto. Pero bueno, no sé si lo doy a entender bien, pero hay una parte en donde aparece como que una flechita. Le da uno ahí y ya da a editar en Google. Yo lo que hago es guardar una copia y luego vuelvo a subir el documento, porque pues solo en editar no me deja. Yo cuando programo el Classroom dice hacer una copia para cada estudiante. Y de esa cuenta cada estudiante podría contestar, modificar o borrar su examen porque ya tienen una copia que les es propia. Pero si no están estas opciones que han dicho los compañeros, vamos a ver. Buenas noches, Lick. Disculpen una consulta. ¿En ese delito también sería el secuestro? ¿Solo, aparte de violación? Sí, eso, ahorita eso es lo que quisiera yo responderle. Ah, vaya, muchas gracias. Examen. Gracias, Lick. Continúe, muy amable, gracias. Entonces, por favor, vamos. ¿Qué delitos se cometen? Perdón. ¿Ah? Sí, hablando de los delitos, usted habla del delito de secuestro, pero el delito de secuestro... La respuesta. Sí, pero o sea, el delito de secuestro habla sobre lograr un rescate, y pues ellos no querían un rescate, ellos se las llevaron para violarlas. Sí. No podría ser Mire, pues, léase un rapto propio. Léase el 201 del Código Penal. Porque con la modificación que se le hizo al delito de secuestro, queda cabal esto. ¿Lo leo? Sí. A los autores materiales o intelectuales del delito de plagio o secuestro de una o más personas con el propósito de lograr rescate, canje de personas o la toma de cualquier decisión contraria a la voluntad del secuestrado, o con cualquier otro propósito similar o igual. Cualquier otro propósito. Sigamos. Licenciado, disculpe con una consulta. En este caso que usted nos puso, ponía 3 sujetos. Uno que era alcalde, el otro era un bombero, pero el otro no lo adjudicó con ningún cargo público. Entonces yo los dividí, yo los desglosé asumiendo que el otro podría ser un empleado del funcionario, que en este caso sería el alcalde, que él le pagaría individualmente y no la alcaldía. Exacto, pero eso es... déjenme que lo resuelva el examen y después, si hay dudas, las discutimos. Porque así avanzamos más rápido. Perdone, buenas noches. Licenciado, tengo una duda. El delito no podría ser violencia contra la mujer utilizando relaciones de poder. Compañeros, dejen hablar al licenciado. Otros tenemos examen más tarde. Yo les propongo algo. Déjenme resolver el examen y después, si hay alguna opinión en contrario, la discutimos y vemos por qué no es o por qué sí es. ¿Les parece? Porque si no, sí, licenciada, nos parece bastante bien. Vamos. Wilfrido Porras, jefe de bomberos. Y su compañero Artemio Leal, alcalde del municipio de Chantla, se dirigían a bordo de una camioneta Suburban conducida por el piloto Roberto. Entonces hablamos de 2 funcionarios públicos y uno particular. Se encuentran con las 3 quinceañeras, las suben al carro
amenazándolas con arma y las llevan a una cabaña, abusan de ellas, rotándoselas los tres por un periodo de 4 días, al cabo de los cuales son descubiertos por un campesino que se da cuenta y por lo que se entiende va a la policía, los denuncia y al llegar la policía los captura. Bueno, ¿qué delitos se cometen? Y aquí vamos aclarando sobre el secuestro. Me gustaría que leyeran, este fue objeto de una reforma. Es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto párrafo. Dice: igualmente incurrirá en la comisión de este delito quien amenazara de manera inminente o privara de su libertad a otra persona en contra de su voluntad, independientemente del tiempo que dure dicha privación, o la privara de sus derechos de locomoción con riesgo para su vida o bienes, con peligro de causar daño físico, psíquico o material en cualquier forma y medios. Inclusive trae la penalidad. Entonces, con esta reforma que se hizo, si yo sustraigo a una persona para violarla, porque no la puedo hacer estando ella libre o a plena vista o en la calle, entonces obviamente la tengo que privar de su libertad y entonces se encuadra en el delito de secuestro por esa reforma que le dieron al Código Penal, que ahora inclusive el delito de secuestro ya no es solo un delito de resultado, sino que inclusive ahora también es ya un delito de peligro y no requiere tiempo. Esta reforma se hizo porque una muchacha se la quitaron de las manos a la mamá y el carro se chocó a las 3 cuadras. Entonces había pasado 20 minutos. Y pensando en este caso, la CICIG planteó la reforma y ahora da lo mismo que usted retenga a la persona 20 minutos que 2 meses, de todos modos es secuestro. Eso, pues lógicamente es de penal 2, pero ese fue el objetivo de esa modificación al delito de plagio o secuestro, que rompe con la estructura que el compañero nos decía de canje, de plagio. Segundo, hay una violación con agravación de la pena. O sea, hay un secuestro con circunstancias agravantes, 201 y 204, y hay una violación con agravación de la pena, 173 y 174. Esos son los delitos. ¿Quiénes lo cometen? Pues obviamente el jefe de bomberos, el alcalde y el piloto.
El jefe de bomberos y el alcalde, por ser funcionarios públicos, tienen una grabación especial que está contenida en el artículo 28 del Código Penal. ¿Ya? Porque para los funcionarios públicos que cometen delitos en donde no se requiere que sean sujetos activos especiales, si cometen un delito se les agrava la pena en una cuarta parte. 35 y 36, inciso primero del Código Penal. ¿Quiénes podrían actuar como querellantes adhesivos? Pues lógicamente podrían actuar las menores auxiliadas por sus papás. Si alguna no tuviera papá, por su tutor, o inclusive podría representarla a la Procuraduría de Derechos Humanos. También podría actuar como tutores las ONGs y las fundaciones que buscan proteger a las mujeres, como la Fundación Sobrevivientes, ¿verdad? O las asociaciones de ayuda a mujeres víctimas humanos, y entonces la ley les da esa representación. 116 y 117 de su Código Procesal Penal, que lo vimos y dijimos inclusive que había sido objeto de reforma. La siguiente pregunta es: ¿puede la policía aprehender a una persona aunque no exista orden judicial? La respuesta es sí, siempre que se da la flagrancia. Eso lo vemos en la Constitución y lo vemos en el delito, en el artículo 257 del Código Procesal Penal. ¿Cuáles son los derechos que la policía debe informar a los procesados al momento de su aprehensión? Primero, ¿por qué hecho se le está aprendiendo? A usted se le está aprendiendo porque tenía secuestrada y estaba violando a la señorita, que tiene derecho a guardar silencio, ¿verdad? Y que tiene derecho a ser asesorado por un abogado. Ya en la comisaría también le van a decir que puede hacer una llamada con el que quiera, pero eso ya se en la comisaría, porque ahí en el momentito que lo están agarrando es difícil. Permítame. ¿Qué principio procesal faculta a la Policía Nacional Civil a investigar el hecho denunciado por el campesino? ¿Cuál es el principio procesal? Y nosotros vimos que es el principio de legalidad procesal penal, que el Ministerio Público y la policía tienen la obligación de investigar todos los hechos de acción pública que se cometen en el país. Y está
Estos son delitos de acción pública de conocimiento de oficio. La violación y el secuestro, la policía solo sepa de su ocurrencia, tiene que empezarlos a investigar. ¿Desde qué momento se inicia el derecho a la defensa técnica? Ya vimos que en la misma advertencia se le tiene que decir que él tiene el derecho de asociarse a un abogado y que si no puede en ese momentito, se le nombrará uno por parte del juez. Pero desde que a usted lo atrapan o lo aprenden, tiene derecho de ser asesorado por una defensa técnica. Y entonces, si usted tiene su celular, puede pedir que llamar a su defensor para decirle a dónde lo van a conducir y que se junte con usted o que llegue en todo caso. Aquí hay una pregunta interesante. ¿Qué juez tiene competencia para conocer de la etapa preparatoria o en primera instancia? Pues obviamente los jueces de paz no pueden, salvo los delitos que ellos pueden conocer por juicio de faltas. Entonces va a ser un juez de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente que controle la jurisdicción. Ahora, en cuanto a la sentencia, eso ustedes tienen que buscarlo, porque con la ley de mayor riesgo se dice que ahora pueden haber juicios por el tribunal integrado por los tres, o en su caso un juez solo, unipersonal, va a ser el que conozca. ¿Se acuerdan que dejamos una tarea de ver la competencia de los tribunales? Les mandamos un material de apoyo y les dejamos leer la ley. Pero claro, para entender esta ley, también hay que leer la de los delitos de mayor riesgo. Porque eso ahora también influye en qué juez conoce. Si va a ser unipersonal o va a ser tribunal. La violación comúnmente la conocen jueces unipersonales. Aquí podrían venir otras preguntas. Podría venir, ¿puede usted como juez otorgarle medida sustitutiva a estos tres sujetos? Tomando en cuenta que algunos son funcionarios públicos, tomando en cuenta los delitos que son. Eso también lo vimos. Entonces, para que ustedes vean que aquí se les puede preguntar de todo lo que hemos visto con fundamento legal, pero aplicado, no de memoria. Porque la formación que hay que darles a ustedes está en vistas a su ejercicio práctico. Y hasta donde hemos visto,
es lo que vamos a examinar. Ahora bien, habían varias dudas sobre los delitos. Empecemos por ahí. Generalmente, cuando se habla de delitos sexuales y violencia contra la mujer de carácter sexual, los jueces aplican los más específicos, que son la violación y la agresión sexual, porque ya está inmerso los delitos de violencia sexual, ya están inmersos en la violación y en la agresión sexual. Eso era para don Mario, creo que estaba preguntando eso. En cuanto al secuestro, y por qué es secuestro y no es otra figura delictiva como detención ilegal, es porque realmente la privación de libertad para cometer otro delito no solo es lo más adecuado, es el plagio secuestro, que inclusive la ley lo usa cuando hablamos del delito de tortura. Dice que los que cometen tortura serán igualmente procesados por plagio secuestro. Alguien hablaba ahí en el chat respecto a si eso era concurso ideal o concurso real. Pero también en Penal 1 me imagino que les explicaron que cuando se trata de bienes personalísimos, como la libertad sexual, como la vida, como la integridad de las personas, no se puede tipificar concurso ideal. Este queda reservado para otro tipo de bienes jurídicos que no sean personalísimos. Preguntaban también el principio de legalidad y el conocimiento de oficio lo encuentran el fundamento constitucional en el 251 y también lo encuentran cuando vimos la acción penal y vimos qué tipos de acción penal eran. Del 24 bis está el fundamento del conocimiento de oficio. El 24 ter son los dependientes de instancia particular y el 24 quater son los delitos de acción privada. Ok. Si tienen preguntas, ahora sí podemos discutir. Buenas noches, licenciado. Perdone. Fíjese que sí está resolviendo, pero no nos está dando el fundamento legal. Claro que se los estoy dando. Pero no en todos. Y ¿Cuánto? otros de... Ahorita fíjese, en el delito de violación les dije 201, 204, 173 y 174. Ajá. ¿Quiénes son los autores? Les dije autores directos, artículos 35 y 36,
Inciso primero. ¿Quiénes pueden actuar como querellante? Les dije 116 y 117 del Código Procesal Penal. Si pueden aprenderlos en orden judicial, está la Constitución y está el artículo 257 del Código Procesal Penal. ¿Cuáles derechos deben de informar a los procesados al momento de su aprehensión? Eso está en la misma Constitución Política de la República, los primeros 10 artículos. ¿Qué principio procesal faculta a investigar lo denunciado por el campesino? 8 de la Constitución Política, lo de los derechos. Y les dije principio de legalidad procesal y conocimiento de oficio. Les dije el 251 de la Constitución y también todos los artículos 24, 24 bis, ter y 4. ¿En qué momento se inicia el derecho de la defensa técnica? Desde la aprehensión. Y ese está en el artículo 80 en adelante y en la Constitución en los primeros 8. Y el juez que tiene competencia para conocerlos de primera instancia, le voy a decir, es el 44. No, permítame, es el 43. El 45. Y el 48. Pero hay que complementarlo dependiendo del delito con las leyes anexas que hablamos, que es la ley de mayor riesgo, que también es objeto de examen. Perdón, ese de 43, 45 y 48 es el Código Penal o el Código Procesal Penal. ¿Cómo? ¿En qué clase estamos? Solo para los delitos se usa el penal. Para todo lo demás es Constitución y procesal penal. Ah, ok. Licenciado, buenas noches. Disculpe, a mí me surgió la duda en cuanto al delito de violación sexual, ya que en el segundo párrafo menciona que siempre se comete ese delito cuando la víctima sea una persona menor de 14 años de edad o cuando sea persona con incapacidad volitiva o cognitiva. Eso cambiaría algo, ¿no? Mire pues, el primer párrafo dice cuando se somete a una mujer a actos sexuales con violencia. O sea, a estas que son quinceañeras mayores de 14, las llevaron con lujo de fuerza a una casa y las obligaron a tener relaciones sexuales con los 3. Como ya hay violencia, se entiende que se privó de la libertad sexual a estas menores que la misma ley ya les da el derecho de elegir libremente su actividad sexual.
Ahora, cuando la mujer es menor de 14, aunque ella consienta, se entiende que el delito es violación, porque todavía la ley no le reconoce la facultad de decidir. Por eso se habla de delito que violenta la indemnidad sexual, porque ella todavía no tiene libertad. O sea, si a las patojas les hubieran ofrecido dinero y ellas por su cuenta y gusto se van y aceptan estar 4 días ahí con ellos, porque les están pagando, porque les están comprando regalos o qué sé yo, les están ofreciendo el cielo y la tierra, como hay consentimiento, entonces no habría violación, porque es de 15 años, es como que fuera de 18 o fuera de 30 o fuera de 90, mientras sea mayor de 14 y ella da su consentimiento, no hay delito. Ahora, si es menor de 14, aunque ella sea la que promueva, va a haber delito porque la ley considera que no tiene todavía la capacidad de ejercicio en su libertad sexual. Lo mismo que una persona que tiene problemas mentales o Lick, buenas noches. tipo de limitación. Ok, No, muchas gracias, licenciado. ¿no? ¿Sí, Catherine? Muchas gracias. Vaya. Don Jorge Mario. Licenciado, buenas noches. La defensa técnica no empezaría desde el momento que se presente el abogado o desde el momento que el juez le asigna el abogado defensor. Pues sí, mire, eso es si es defensa técnica oficial. Pero, por ejemplo, usted tiene un primo que es abogado, o es mejor, hay un primo suyo que tiene un problema legal, un accidente, pongamos algo más de él, desde que llega la policía, puede llamarlo a usted y usted lo puede asesorar en todo antes de que el mismo declare. Lo puede acompañar a la policía y si le van a... Porque usted lo primero que va a hacer es sacarlo, porque siendo un hecho culposo tiene derecho a quedar libre con un acta de detención domiciliar. Entonces el derecho está desde que lo aprende. Que se haga válido a veces no se puede porque si lo detuvieron, por ejemplo, por una balacera, lo engrilletan y lo conducen, entonces en ese momentito no puede comunicarse usted con nadie. Como medida de coerción y seguridad suya también. Cuando usted llega al juzgado, ya le dejan hacer la llamada. Entonces ya llega su abogado. Si no llega su abogado y ya va a declarar, entonces le ofrecen, si usted quiere, uno de oficio. Pero si usted no quiere el de oficio, se mantiene el que usted designe. Pero el derecho empieza, lógicamente, desde el momento de la aprehensión. Solo que no en todos los casos hay la misma facilidad. Muchas gracias, licenciado. Vale. Don Max. Sí, licenciado, fíjese que yo, me quedó como una dudita sobre lo que estaba mencionando de la persona de 14 años que no tiene sus capacidades y si a los 15 sí los tuviera. Algo así, ¿estaba escuchando yo o no? Y entonces, son dos supuestos distintos. si tiene los 15, la persona mentalmente sana
de acuerdo a lo convenido por la niñez y las convenciones de la niñez y la juventud, la mujer puede tener relaciones sexuales a su libre escogencia siempre que sea mayor de 14 años. O sea, de 14 años para arriba, ya ella decide su libertad de relaciones sexuales. Aquí en Guatemala puede parecerles algo contradictorio que no se pueden casar antes de los 18, pero que sí pueden tener relaciones sexuales desde los 14. Pero es que la legislación internacional les reconoce esa capacidad. Como aquí la legislación civil les reconoce la posibilidad de reconocer a sus hijos desde los 12 o contratar trabajo libremente a los 14, pues también la posibilidad de que ellas decidan iniciar una vida sexual se les reconoce desde los 14. Ahora, las menores y las personas con enfermedad mental, no importa que tengan 15, 20 o 30, porque siguen teniendo una edad mental generalmente de 8 o 10 años. Si usted tiene relaciones sexuales con ella, comete el delito de violación, aunque ellas hayan consentido, porque ellas todavía no gozan de libertad sexual. Entonces lo que se protege no es la libertad, sino se protege la indemnidad sexual. ¿Ya? Esa es una legislación que vino a cambiar, digamos, la tradicional legislación guatemalteca que contenía violación, abusos deshonestos, estupro, que era muy a la antigua. Pero hoy en día, mundialmente, con los derechos del adolescente y el niño, se habla primero de que la violación puede ser sujetos pasivos ambos sexos, sujetos activos ambos sexos, que la violación es la intromisión de cualquier parte saliente del cuerpo, inclusive objetos, en los orificios oral, anal y vaginal de las personas. Eso es violación. Que los abusos son cualquier otro acto de carácter sexual que provoque placer que no sean los constitutivos de violación. Que la edad para las mujeres y para los hombres, la edad mínima de libertad sexual son los 14. Más de 14, tanto niños como niñas, adolescentes, mejor dicho, y ya pueden tener libre disposición de sus relaciones sexuales. Menos de los 14, aunque ellos consientan, se entiende que es violación. Eso fue reformado
por el decreto 9-2009 del Congreso de la República. Desaparece la figura de la violación calificada, y ahora cuando una víctima, hombre o mujer, fallece a consecuencia de la violación o para desaparecer rastros de la misma, eso es un concurso real entre violación y femicidio o violación y asesinato. ¿Ya? Pero eso es de penal 2. Gracias, Lick. Feliz noche. Bueno, feliz noche y nos vemos el lunes. Licenciado, una última pregunta. Sí. Digamos, yo me equivoqué en la tipificación del delito. Yo puse violencia contra la mujer utilizando relaciones de poder. Pero eso era de penal. Igual la pregunta 1 y 2 son de penal 3. De ahí de la 3 para abajo ya son de procesal penal, pero de la 3 para abajo las tengo todas buenas. Haber tenido las 2 primeras malas no me implica nada a la hora de la calificación, ¿o sí? Mire, pues, toda pregunta mala le conlleva la pérdida de los puntos que cada pregunta vale. Y si tiene relación con alguna otra, pues le va a afectar. Pero la pregunta 1 y 2, que son de penal 2 o de penal 3, porque las violaciones se miran en penal 2, no en penal 3. El secuestro lo mismo.